Takoyaki and taco. Bienvenidos a otro video más. Y el día de hoy vamos a hablar de Eiyuken. Nihongo de, Spaingo de, わからない。何？スペイン語で。residencia permanente. Residencia permanente. Permanent residence. O mejor conocido como PR. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema porque estamos recolectando documentos. Voy a aplicar a la residencia permanente en Japón y pues he comenzado desde el año pasado, comencé a recolectar documentos, pero pues ya no apliqué y ya como que lo dejé, pero esta vez voy a enviar mis documentos. Y bueno, quizá para los que no saben, en Japón hay varios tipos de visa, tanto de trabajo, de matrimonio, de estudiante, y las maneras legales para estar en Japón pues son esas. La verdad es que yo no he escuchado muchos casos donde alguien esté de forma ilegal en Japón, o al menos creo que ninguno. Así como por ejemplo para mí mexicano creo que es más normal saber que mexicanos se van de manera ilegal a Estados Unidos. En el caso de Japón creo que no he escuchado tanto, al menos no conozco a alguien. Pero bueno, las formas de estar en Japón son esas. Y por ejemplo, si vienen de estudiantes, la universidad les da esa visa de estudiante por el número de años o tiempo que ustedes estén. Cuando yo vine a estudiar 3 meses, estuve aquí los 3 y la visa me la dieron por 6 meses. Después vine a estudiar 1 año y la visa me la dieron por 1 año y medio, si mal no recuerdo. Y bueno, ahora que me vine a trabajar, quien patrocina la visa es la empresa que me contrató. En aquel momento quien patrocinó mi visa fue la universidad. Ellos mandan los documentos al gobierno y ellos hacen todo el trámite. A mí solo me mandaron algo que le llaman carta de elegibilidad, y ese documento yo en México lo llevé a la embajada de Japón y ellos me hicieron el trámite de la visa. Y en el caso de trabajo, la empresa fue quien hizo toda la documentación y me dieron también una carta de elegibilidad que también llevé a la embajada de Japón en México, y ya ellos me dieron allá la visa. De hecho, la visa me la imprimieron, o más bien me la estamparon en mi pasaporte. Después, una vez que yo llegué a Japón, ya en el aeropuerto es donde les imprimen su documento. Y bueno, esa es básicamente la forma en que yo he estado viniendo. Parece ser que dependiendo del número de años que les den, tienen que estarlo renovando. Según sé, si se casan con alguien de Japón, también les dan una visa de matrimonio y también la tienen que estar renovando. Así que no es como que se casen y ya tengan como la visa para siempre. También sé que si se divorcian, creo que pierden esa visa y entonces pues ya no pueden estar en Japón, al menos no de esa manera. Y en mi caso, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando, me dieron una visa por 5 años. Creo que lo normal es que se los den de 1 a 3 años y después tienen que renovar. En mi caso, no sé por qué me la dieron por 5 años. Creo que también depende del grado de estudios que tengan. Y bueno, ya una vez que tienen esa visa, para poder quedarse, pues necesitan estar renovándola, y obviamente que tengan un sponsor, ya sea la empresa o si son estudiantes o alguna manera, o si se han casado con algún japonesa. Y para que se queden permanentemente y no la tengan que estar renovando, hay un proceso para lo que, bueno, la residencia permanente en japonés le dicen Eiyuken, y es lo que estamos ahorita intentando hacer. Este tipo de Eiyuken
lo hacen con un sistema de puntos. Dependiendo cuántos puntos tengan, es el tiempo en el que pueden aplicar. Al parecer, después de 1 año y medio, si mal no recuerdo, si tienen más de 80 puntos, pueden aplicar. Si tienen menos de 80 puntos, creo que después de los 3-5 años. Y si no alcanzan los puntajes total, a partir de 10 años que vivieron en Japón. Y bueno, allí hay sistemas, ¿no? Creo que van 70, 80 y ya son como los tres, ¿no? Menores de 70, más de 10 años, más de entre 70 y 80, sí, creo que son 5 años, y más de 80 a partir de año y medio de que viven en Japón. Y lo que toman en cuenta normalmente son la edad, qué edad tienen. Como decía, es un sistema con base en puntos, así que si tienen menos de 30 años, creo que de 25, les dan el mayor número de puntaje. Entre 25 y 30 les quitan ya algunos puntos, de 30 a 40 algunos puntos y así. Entonces, con base en esos puntajes pueden ustedes, con esas métricas pueden saber cuántos puntos alcanzan y si pueden o no aplicar a partir de cuánto tiempo. Y bueno, como les decía, todo esto es con base en puntaje, así que hay un sistema de métricas en donde pueden ustedes saber cuántos puntos tienen. Y para que se den una idea, los parámetros que toman en cuenta son el rango de edad, el grado académico, si han hecho algunas contribuciones adicionales de forma académica, el tiempo que llevan trabajando en su especialidad, ¿qué más? Su salario anual, si hablan japonés y si tienen como logros académicos. Aquí la educación cuenta mucho, así que si tienen artículos científicos y demás, les ayuda bastante. Y bueno, para que se den más o menos una idea, en cuanto a edad, si tienen más de 30 años les dan 15 puntos, no es cierto, menos de 30 años les dan 15 puntos, si tienen de 30 a 34, 10 puntos, de 35 a 39, 5 puntos, y más de 40 años ya no les dan puntos en el aspecto de la edad. En cuanto a grado académico, si tienen doctorado les dan 30 puntos, si tienen maestría 25 puntos, si tienen una maestría con una especialidad en particular son 20 puntos, y si solo tienen el high school, digamos, ¿cómo se llama? En México le llamamos media superior, tienen 0 puntos. Después, si se graduaron de una universidad japonesa, les dan 10 puntos. Si se graduaron de una universidad que Japón la considera como con alta reputación, 10 puntos. O si tienen más de un doctorado o maestría, 5 puntos. En cuanto a años de experiencia, si tienen 10 años o más de experiencia en su especialidad, 20 puntos. 7 años o más, 15 puntos, 5 años o más, 10 puntos, 3 años o más, 5 puntos, y menos de 3 años o no experiencia, 0 puntos. Después hay otro tipo de cuestiones, por ejemplo, si trabajan para una empresa que está considerada como de innovación, son 10 puntos. Si trabajan en una pequeña, mediana, grande, son 5 puntos. Y si trabajan en áreas de especialidades donde se esté haciendo como innovación relacionada con el Ministerio o que esté reconocida más bien con el Ministerio de Justicia, son 10 puntos. Y bueno, ya después son otros puntos con base en el salario, pero no solo es el salario, sino también la edad. Entonces, si ganan más de 10 millones o más, independiente a la edad que tengan, les dan 40 puntos.
Si ganan entre 9 y 10 millones y tienen entre 35 y 39, les dan 35 puntos. Ya más de 40 años ya no les dan puntos. Bueno, en todos los casos con más de 40 años ya no les dan puntos. En cuanto a salario, no solo es el salario, sino también la edad. Entonces, si tienen más de 40 años, bueno, en realidad no importa tanto la edad. Si ganan más de 10 millones hacia arriba, les van a dar los mismos 40 puntos. Pero si ya tienen, por ejemplo, si ganan de 9 a 10 millones, la edad tampoco importa, pero les dan menos puntos solamente porque el salario es menor. Y hay algunas, ya algunas métricas, por ejemplo, entre 7 y 8 millones, donde si ya tienen más de 40 años ya no les dan puntos. Y de hecho hay métricas en donde ya no les dan puntos a ninguna edad. Por ejemplo, si ganan de 3 a 4 millones anuales de yenes, ya no les dan ningún punto. Si ganan de 4 a 5 millones, a menos de que tengan menos de 30 años, les dan 10 puntos. Para los demás casos son 0 y así va cambiando, ¿no? Para el idioma japonés, si tienen N1, les dan 15 puntos. Si tienen N2, les dan 10 puntos y ya otros niveles son 0 puntos. Si tienen logros académicos como artículos, patentes y demás, son 15 puntos. Y bueno, básicamente ese es el sistema de métricas. Y bueno, en cuanto a taxes, a impuestos, quizá Choco les puede decir más. Ella es la que hoy estuvo viendo ese tipo de cosas, porque bueno, mi problema es que yo inicialmente llegué a vivir en Tokio. Entonces en Tokio estuve un mes, después me mudé a Osaka, algún área de Osaka. Estuve allí más o menos un año y ahora me he mudado de nuevo. Entonces como que cada prefectura tiene mis impuestos en su sistema y ahora tenemos que recolectarlos. Y bueno, también tienen que considerar los días. Algunos puntos que quizás tienen que considerar son 10日より前か10日から1週間後だから17日の後に行って書類をもらう。そうじゃないと納税してないっていう風に書類に記されるらしい。Entonces tienen que tomar en cuenta los días en los que tienen que mandar sus documentos. De otra manera, en algunos podrá salir que no han pagado impuestos, pero no es porque no los han pagado, sino porque aún no se ven reflejados en el sistema. Y pues básicamente es eso. Ahorita estamos revisando más cosas. Tengo que hacer solicitudes a mi empresa para que me dé los recibos de nómina y ¿qué más? Tengo que escribir una carta de motivos. Tengo que juntar más documentos relacionados a mis pagos de impuestos, a pensión y cosas de ese estilo. Así que bueno, les iremos diciendo poco a poco cómo va avanzando este proceso, más o menos para que sepan. Pero bueno, ahorita hemos comenzado a juntar los documentos. Ese es el sistema de puntaje y quizá en otro video les expliquemos un poco más de qué documentos me han pedido. Pero bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Bye bye.